hermanos, le damos inicio al culto dominical. Vamos a orar. Señor bendito Dios todopoderoso, Padre amado, te damos gracias, Padre Santo, por un día más de vida, Señor, por un día más por amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Bendícenos cada día, bendice al pastor que va a dar el mensaje, que va a llegar a nuestra vida, Señor, y a la vida de cada uno que ve este video, Señor bendito Dios. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, les recuerdo que tienen que dar like a este video y suscríbanse. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Buenos días, queridos hermanos. La bendición de nuestro Dios esté con todos nosotros. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 11. Y leemos las sagradas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, como título tenemos
la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición glorice en su exaltación, pero el que es rico en humillación, porque es pasada como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se secará, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Palabra de Dios. Cuando el sol no dé más su calor, y las estrellas su brillo esplendor, y en el mundo solo exista confusión, es que pronto vendrá el Salvador. Segará la tierra el Señor, la hierba buena con él la llevará. Segará la tierra el Señor, la hierba mala aquí se quedará. Guerras y más guerras siempre habrá. Nación contra nación se enfrentará por haberse extendido la maldad. El amor de muchos se enfriará. Segará la tierra el Señor, la hierba buena con él la llevará.
Señor, la hierba mala aquí se quedará. Segará la tierra el Señor, la hierba buena con él la llevará. Segará la tierra el Señor, la hierba mala aquí se quedará. La hierba mala aquí se quedará. La hierba buena con él la llevará. Buenos días, queridos hermanos. El Señor nos haya bendecido durante la semana. El Señor en su gracia nos permite congregarnos de nuevo para meditar en la palabra revelada del Señor. Vamos a orar un momentito al Señor para que Él tenga a bien ayudarnos comprendiendo su palabra. Querido Padre, te damos gracias por este momento bonito que nos das para poder estar, Señor, en torno a tu palabra, buscando, Señor, tu sabiduría a través de ella, sabiendo que la encontraremos porque lo hacemos con sinceridad. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra y a tomar una decisión una vez que hayamos escuchado la explicación. Dejamos en tus manos este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos toca estudiar hoy el séptimo fruto del Espíritu Santo. Y es el fruto más cortito, la palabra más corta, el fruto de la fe. La fe. Pero tres cosas curiosas de este fruto. Aparentemente es el fruto más cortito, pero me ha hecho imposible poder desarrollar en un solo sermón este tema, la fe. Por otro lado, la otra cosa curiosa de esto es que es el tema donde yo no he investigado nada fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo no puedo consultar sobre la fe a personas que no conocen del Señor, que es el material abundante que existe en nuestro medio, en nuestro tiempo. Entonces, la fe hay que buscar solamente en la palabra del Señor, en la Escritura. Y por otro lado, la fe es el tema más abstracto que se haya podido estudiar en la Biblia. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, para definir la fe, solo es válida la palabra de Dios. Solo es válida la revelación del Señor. No podemos buscar definiciones de fe en el diccionario español, porque este diccionario no fue hecho por creyentes en Dios. Entonces, ¿cómo van a definir la fe? Una definición de la fe bíblica tan abstracta que si no fuera por las otras versiones bíblicas, la definición nos deja con menos comprensión de antes de definirlo. Entonces veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo explico esto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias a Dios por otras versiones como la Nueva Traducción, el lenguaje actual, y ella define de esta manera esta versión. La fe es la confianza
de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Mis hermanos, aquí hay más facilidad de poder entender. Entonces, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hay esperanzas colectivas y hay esperanzas personales, individuales. La esperanza colectiva del cuerpo de Cristo hoy es el regreso de Jesús. Y nuestro hermano Clemente, cuánto nos está ilustrando con el estudio de Apocalipsis. Cómo vamos desarrollando y vamos viendo tantos fenómenos del Apocalipsis que están escritos, que sucederán. Pero estos fenómenos sucederán cuando Cristo haya levantado a su pueblo. De no ser así, el libro de Apocalipsis nos trae angustia y desesperación con todo lo que ya hemos visto. ¿Qué significa? Entonces, mis hermanos, esta definición de la traducción lenguaje actual nos ayuda. Es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. Esperamos que Cristo venga. Según esta definición, sucederá. Es la confianza que sucederá y entonces sí, finalmente se terminará tanta tragedia que hay que compartir con toda la humanidad por vivir dentro de este planeta Tierra. Hoy que estamos viviendo esta prueba para la humanidad, los cristianos no nos escapamos. Los pastores no nos escapamos. Mientras estemos en este mundo, tendremos que participar de las angustias de toda la humanidad. Pero las angustias que el Apocalipsis nos narra, eso ya no será para participar su pueblo. No estaremos aquí. ¿Tenemos confianza en eso? Pues la palabra dice que la fe consiste en eso. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. También hay esperanzas individuales. La esperanza de la conversión de sus hijos. La esperanza de que su esposo cambie. ¿Sucederá esto? Sí. La fe me dice que sucederá aquello. Ocurrirá lo que usted desea, lo que usted espera. Muy bien, una vez que ha sucedido un milagro con la traducción del lenguaje actual y hemos podido definir qué es fe, sigamos, mis hermanos, ahora mirando lo que dice Hebreos, el versículo 2 ahora, el versículo 6 también. Y aquí hay una sentencia. ¿Por la fe le agradamos a Dios o le desagradamos a Dios? Para agradar a Dios o para desagradar a Dios, todo depende del nivel de fe que yo haya desarrollado. ¿Cuánto anhelamos agradar a Dios? ¿Cómo quisiéramos que Dios esté contento con mi vida? Eso es la máxima aspiración de todo cristiano. Satisfacer la demanda de Dios en relación a mi vida, en relación a mi existencia. Entonces la fe decide si voy o no a agradarle al Señor. Pues eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le espera. Y también aquí esta idea de crea que le hay, la verdad no está claro.
Entonces acudimos a otra versión para leer lo que nos dice. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer, vea usted, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Vea usted qué bonito. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él es real. Entonces, la sentencia está en que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire que dice imposible. El término imposible es que no se va a poder. No hay manera, significa. Y es que, claro, mis hermanos, si yo me acerco a Dios dudando que Él existe, haciéndome las preguntas, ¿existirá o no Dios? ¿Cómo yo voy a pretender que Dios me va a escuchar si estoy dudando de que Él existe? Por eso dice el texto que el que se acerca a Dios debe estar seguro, debe estar convencido, debe tener la certeza de que Él es real, de que Él existe. Se da cuenta lo que es la fe, se da cuenta el peso que tiene la fe en la vida de un cristiano. Es imposible agradar a Dios si no tenemos la fe necesaria para poder creer. Entonces, hay una pregunta del millón. Bueno, la pregunta de los 8,000 millones que existen poblando el cosmos. La pregunta del millón, ¿cuál será? ¿Quién creó el mundo? Esa es la pregunta que ha tenido entretenido a los filósofos ya hace 3,000 años. Es la pregunta que no puede contestar el ateo. Es la interrogante más fulminante para la fe. Y es la inquietud que le ha llevado al racionalista a ver la manera de responder esa pregunta. Entonces, vea lo que dice el texto bíblico. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Mire, hermano amado, para poder responder la pregunta de los 8,000 millones de habitantes del mundo, la única manera de contestar esa pregunta es por medio de la fe. Por medio de la fe, del ejercicio de la fe. Y por eso el texto dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. ¿Y por qué dice por orden de Dios? Porque eso dice Génesis. Y Dios dijo, hagamos, exista, sea hecho. Y cuando todo había terminado, Dios dio Él mismo la opinión de cómo quedó. Y el texto dice que Él vio que todo estaba bien. Pero como nadie ha visto esto, entonces, ¿qué necesito yo para tener claro y para tener la certeza de que lo que narra en el libro de Génesis es la verdad? Solamente puedo confesar esto. Dios creó el mundo a través de la fe. Eso es lo que nos dice la palabra. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Y además
El texto dice, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Para el colmo, todo lo que fue hecho nació de la nada, nació del poder de Dios, porque si hubiese nacido de algo, entonces no hubiese sido hecho de la nada, por tanto no hubiese sido Dios quien hizo el mundo. Habría que buscar quién fue el que hizo la materia prima de la cual fue hecho el mundo. Complicado entender esto. Por eso Dios ha diseñado un ingrediente para el hombre que quiere acercarse a Dios. Ese ingrediente se llama la fe. La fe es la que nos permite entender cómo fue formado el mundo. Ahora, mis hermanos, como ya veíamos, hay una sola forma de agradar a Dios, que es a través de la fe. Vamos entonces a ver hombres de fe que agradaron a Dios en la historia de la Biblia. Solo veremos unos cuantos porque la lista es enorme. Vamos a ver lo que nos dice el verso 4 de Hebreos, y es Abel. El texto dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esta historia de Caín y la historia de Abel es una historia que hay que entenderla. ¿Por qué dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? Es que para nosotros hacer lo bueno, siendo que hacer lo bueno no es nada fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza que anhela hacer lo malo, para hacer el bien yo necesito estar convencido de que el bien existe. Y el bien existe porque existe Dios, que es el que genera el bien en la conciencia humana. Entonces, cuando dice que Abel presentó sacrificios y que tuvo fe, está queriendo decir que Abel tenía clara la idea de que él presentaba a un Dios invisible, pero que era real. Y por lo que vemos, Caín no tenía las mismas convicciones. Por eso él creyó que a lo mejor Dios no es real. Por tanto, llevaré cualquier cosa. Y salió perdiendo. Salió perdiendo Caín con esa actitud. Entonces, aquí mismo ya Abel agradó a Dios y Caín no logró agradar. ¿Y dónde está el meollo del asunto? En la fe. Abel tuvo fe de que existe Dios y que Dios le estaba mirando la ofrenda. En segundo lugar, el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es el segundo hombre en la Biblia que agradó a Dios? Enoc. Tanto agradó a Dios la vida de Enoc que este hombre no vio la muerte. Cuando Dios está agradado de nosotros, aún la muerte puede ser ofensivo para aquel que agrada al Creador. La muerte, por más paz que tengamos, la muerte por más gozo que yo tenga, la muerte siempre causará dolor. Y Dios vio que Enoc era un hombre tan justo, tan amante de Dios, que Dios decidió que Enoc no pasara por la angustia de la muerte, por la sorpresa de la muerte.
Vea usted, mi hermano, el resultado de tener fe, el resultado de obedecer a Dios. Entonces, Enoc tuvo una conducta, porque eso es lo que está diciendo, que Enoc le agradó al Señor. Eso es lo que dice la última parte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Para yo agradar a Dios, necesito cada día, tomar decisiones entre lo malo y lo bueno. Para tomar esas decisiones y al ser que estas decisiones es un sacrificio a mi naturaleza, entonces yo debo tener convicciones espirituales para poder resistirme al mal que mi carne anhela y poder hacer lo correcto, poder hacer lo que le agrada a Dios. Para eso necesito tener fe de que Dios ve mis actitudes, que Dios es testigo de mi actuar, de mi conducta. Si yo de pronto tengo la actitud que tuvo Caín, de dudar de que Dios será real o no, entonces me hará a lo mejor fácil hacer lo bueno cuando me conviene y hacer lo malo cuando me conviene también. En tercer lugar, el siguiente versículo nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El tercer hombre de fe que agradó a Dios fue Noé. Hay un dato curioso con Noé, o en la época de Noé. Según los historiadores y según los exégetas, entendemos que hasta que Noé pasó por esta experiencia del arca, en el mundo todavía no había llovido. Y tiene una lógica. ¿Por qué decimos que Noé tuvo fe? Porque cuando Dios le dijo que iba a llover por 40 días y por 40 noches, si ya hubiese habido diluvios antes de Noé, ¿dónde estaría lo sorprendente de la fe de Noé? La cuestión es, aquí la clave es esta, que hasta entonces no había llovido. Y cuando Dios le dice a Noé que va a llover, Noé pudo haber dicho, pero ¿qué es esto? Si nunca ha llovido. No es conocido esta idea de Dios. Entonces allí es donde se puede ver la fe de Noé. Noé no discutió con Dios, no le preguntó cómo sería esto si aquello no era parte de la realidad del mundo, del clima. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Noé le creyó a Dios, pese a que esto era algo nuevo, nunca visto. Noé creyó que eso era verdad y en consecuencia obedeció la voz de Dios. En cuarto lugar, en el verso 17 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí hay dos actos de fe de Abraham. Cuando obedece a Dios, cuando Dios le llama, le pide que salga de Ur de los Caldeos, Abraham no le discute a Dios, sino que hace el viaje y sale de ahí. Eso no es nada fácil.
Para el colmo, Dios no le había dicho a dónde se iba. Simplemente sale. Qué difícil es tener fe cuando no se ve un panorama claro. Pero es que la fe es eso, pues hermanos. Si nosotros queremos ver para creer, he ahí entonces el gran problema del ser humano. Nosotros tenemos que creer sin ver. Eso se llama fe. Lo otro ya no es fe. Cuando Dios le dice que le sacrificara a su hijo, después de tanta ilusión que había tenido Abraham con el nacimiento de Isaac, Dios le pide que le sacrifique. Era como estar quitándole lo que le había dado. Pero Abraham no lo vio así. Abraham tenía fe de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Sabía qué plan tenía y que el plan de Dios era perfecto. Y cargado de obediencia, entonces Abraham salió con Isaac. Y en el momento de sacrificarlo, Dios suspendió el sacrificio. Eso es Dios. Por eso es que la forma o el requisito para agradarle a Dios es la fe. Mis hermanos, ser un hombre de fe beneficia a los demás. Ser un hombre de fe beneficia a los demás. La fe de Abraham benefició a su nieto Jacob. Mire lo que dice el texto. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué es Jacob para Abraham? Su nieto. Jacob es el hijo de Isaac e Isaac es el hijo de Abraham. La fe de Abraham, la fe del abuelo, produjo un impacto en su nieto Jacob. Entonces, hermanos, ser un hombre de fe beneficia a los demás. Y aquí, acercándonos al final de la plática de hoy, una gran pregunta. ¿Quién está siendo beneficiado con su fe en su hogar, en su familia? ¿O quién está siendo sacrificado por su incredulidad? ¿Quién es la víctima por sus actitudes inciertas? La fe de Abraham benefició a su bisnieto José. La fe de Abraham benefició a su nieto, pero también benefició a su bisnieto. La Biblia nos dice lo siguiente: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José sabía por la fe que el pueblo de Israel, su descendencia, sus hijos, no iban a quedar eternamente esclavos en Egipto, sino que serían liberados. ¿Cómo lo supo eso José? Por la fe de su padre Jacob y por la fe de su abuelo Abraham. Y finalmente, mis hermanos, así como la fe agrada a Dios, la duda es la peor ofensa para Dios. Así como la fe agrada a Dios, la duda es la peor ofensa a Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Números 20, 11 y 12. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra
que les doy. ¿Ven? Así como la fe agrada a Dios, también las dudas crean dolor en el corazón de Dios. La ofensa de Moisés aquí fue no haber creído en que con golpear una vez la roca, el agua aparecería. Moisés golpeó varias veces. Eso para Dios fue dudar de Dios. Y en consecuencia, Moisés fue sentenciado que no entraría a Canaán, a la tierra prometida, por esa actitud de dudar de la existencia real y de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, nosotros podemos llevar una vida que agrada a Dios o que desagrada a Dios. Para lo uno necesito fe y para lo otro necesito carecer de esa fe. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría para no dudar que Dios es real, que Dios existe y que Él está con nosotros. Oremos al Señor para que Él nos ayude a agradarle a Dios mediante la fe. Querido Dios, gracias porque hoy hemos aprendido cómo agradarte. Solo te pedimos, Señor, que nos des tu sabiduría para que agradarte a ti no sea esporádica, sino sea toda nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. En valle de sombra y muerte esté, no temeré a nada, pues conmigo está. Su vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerá. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser. Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por este precioso culto que hemos tenido el día de hoy. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Señor, bendito Dios Todopoderoso, Padre amado, te damos gracias, Padre amado, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, porque ha llegado a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, bendito Dios. Gracias, Padre amado,
porque tú nos vas a bendecir, Padre amado, en toda esta semana, Señor, va a bendecirlo a cada uno de los hermanos, Señor. Bendices a aquellos que van a su trabajo, protégelos, cuídalos y guárdalos, Señor, que vaya con bien y llegue con bien a su hogar, Señor, bendito Dios. Protégelos y cuídalo de todo mal, Señor, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, les recuerdo dar like al video y suscríbase.